Hoy vamos a hablar de los muros de Jericó. Apáguemelo por favor las luces del altar. El contenido para este día, para este 17º módulo, los muros de Jericó. La caída de los muros de Jericó, la maldición que se realizó en Jericó, los que se refugian en Jericó, las aguas sanadas de Jericó y vamos a tocar el último punto, Jesús en Jericó. Vamos a empezar con el punto número 1, lo que representan los muros de Jericó. Señor, en el nombre de Jesús, derrama, Señor, tu paz, derrama tu palabra para poder compartirla. Que, Señor, podamos llevar adelante esta enseñanza guiados por tu Espíritu. Reconocemos que nada somos sin ti, que tú, Señor, guiarás nuestras mentes, nuestras almas, nuestros corazones hacia la verdad. Señor, que sean abiertos los cielos y palabra de ciencia, palabra de revelación, palabra de exhortación, palabra de sanidad coloque en nuestros labios y que podamos compartir, Señor, tu verdad. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Jericó es una ciudad que está en una llanura fértil, 250 metros bajo el nivel del mar. Está a 7 kilómetros al oeste del Jordán. Es conocida esta ciudad como la ciudad de las palmeras. Jericó viene del hebreo Jericó, que significa variación, que significa flagrante, que significa Jericó. Flagrante quiere decir que se está ejecutando en el momento en que se habla. Vale decir, se lo ha pillado flagrante, quiere decir que en el momento que se estaba hablando, estaba ejecutándose. Entonces ese significado tiene Jericó. Y Jericó fue conquistado por Josué. Josué capítulo 6, versos 1. Ahí en la pantalla se lo he colocado una foto de lo que es Jericó hoy en día. Así es Jericó. Jericó ha sido un lugar donde se ha conquistado por el pueblo judío un muro que rodeaba toda la ciudad. Josué capítulo 6 versos 1, leamos. Ahora Jericó estaba, ¿qué dice? Cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó está mostrando una ciudad que está rodeada por un muro totalmente cerrada, bien cerrada. Existen hombres, existen mujeres que son de carácter cerrados, bien cerrados, que no dejan entrar ni salir a nadie de sus corazones. Existen personas que tienen en su corazón un Jericó, que nadie sabe lo que hay ahí dentro, aunque sí se la huele que hay pecado, pero nadie entra ni sale. Esas eran las condiciones que tenía Jericó. Y Jericó, esta ciudad, tenía que ser tomada por un pueblo. ¿Qué había en Jericó? Josué 6, verso 17. Leamos 2, 3. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y los turbéis. Josué dijo, como esta ciudad está bien cerrada, lo que hay dentro de la ciudad hay anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Hay maldición. Y cuando entren a Jericó y derrumben, nadie va a tomar nada de la maldición. Porque el momento que tomen maldición de esta ciudad, esa maldición que dice la última parte, va a ser maldición al campamento de Israel y lo turbaréis. ¿Qué era ese anatema? Hágamelo un clic. ¿En qué consistía el anatema? Usted va a leer, por favor, todo el capítulo 6 de Josué, in extenso, para que con detalle lo lea, y yo voy a colocarle un resumen. Había dentro de la ciudad de Jericó muchos
paganismo y se lo simboliza como el manto babilónico. Había hechicería, brujería, paganismos, prestes, etcétera, etcétera. Había codicia, ambición y vanidad. Había lingotes de oro por cual la gente se mataba. Había robo, había corrupción, había orgullo y altivez, había mentira, engaño, había rebeldía, soberbia, ceguera espiritual. Entonces, de repente se parece a un corazón de un hombre o de una mujer que no conoce a Cristo, donde el corazón está lleno de soberbia, de orgullo, de hechicería, de prestes, de fiestas, de sexo indebido, de robo, de mentira, de engaño, y se parece al corazón de un hombre. Y en esa condición, como vemos Jericó, hay muchos corazones de matrimonios, de personas que en su corazón, que en su interior guardan cosas malas. Y la Biblia dice que es anatema, y cuando tenía que entrarse a destruir esa ciudad, nadie debería tomar del anatema. Cuando uno de los judíos llega, y una vez que conquistan Jericó, uno de los judíos agarra y se lo guarda y empieza a tomar algo de Jericó. Leamos Josué 7:21. Dice este varón: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de pesa de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Este judío que había tomado esa parte y había llevado a su campamento y había ocultado debajo de la tierra, este judío, por causa de él, Israel perdió una guerra. Perdió contra Jai. Y cuando Josué dice: Señor, ¿qué hemos hecho de malo? ¿Por qué nos ha ido mal? ¿Por qué hemos perdido en la conquista, la guerra con Jai? Dios le dice: es que hay anatema en el pueblo. Hay un hombre de la tribu tal, que se llama tal, que ha tomado del anatema. Así también en nuestras vidas, cuando el papá y la mamá se dedican a los prestes, por lo menos va a perder un hijo. Todas las personas que dan o llevan prestes, por lo menos pierden un hijo. Si no es en el vientre, después de nacidos, pero pierden. Cuando uno se dedica al robo, al engaño, van las cosas mal en la familia. La persona que le emite muchos tragos, la Biblia dice que hay después de cada borrachera. ¿Por qué me va mal en mi matrimonio, pastor? ¿Por qué me va mal en mi vida, pastor? Porque estás teniendo en tu casa anatema, o estás tomando algo de Jericó. Una respuesta a tantas. Primera de Corintios 16:21. Leamos todos. 2:3. Yo, Pablo, os escribo. Podemos leer, ¿verdad? 2:3. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Anatema viene del hebreo jerén, que significa objeto condenado, condenado a exterminación, anatema, maldición. También viene del griego anadeshma, que significa prohibición religiosa o persona excomulgada, maldición, anatema. Cuando usted tiene algo en su casa, le voy a dar un ejemplo. Si yo en mi casa lo llevo una esfinge de lequeco y lo coloco en mi living, he colocado un objeto maldito en mi casa. Y si yo creo que con ese objeto voy a tener algo en mi casa, me vuelvo anatema porque no amo a Dios. Entonces, cuando el diablo pasa por la casa, la persona puede decir que es cristiana, pero él dice: un ratito, hay algo que me pertenece ahí. Por favor, ángeles, recórranse, voy a entrar porque este objeto me pertenece.
Las veces que usted tenga imágenes, amuletos, supersticiones en su casa, está colocando anatema. Y mientras esté el anatema en su casa, hay maldición. Por eso cuando nosotros vamos a las casas, sacamos todo aquello que va contra la palabra de Dios para no ser anatema. Este judío del cual yo les hablo, llevó a su tienda, a su casa, un lingote, un manto babilónico, plata, llevó para allá, y lo único que hizo es traer maldición, no solamente a su casa, sino a todo el campamento judío. Vamos a hablar de la segunda parte, la caída de los muros. Segunda parte, la caída de los muros de Jericó. Ahí lo que si usted mira son las excavaciones de lo que era el muro de Jericó, hoy en día en la actualidad. Hebreos capítulo 11, verso 33. Leamos todos, por favor, le invito. 2, 3. Por la fe. Por favor, 2, 3. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios nos muestra que Josué había recibido órdenes de Dios, habían rodeado Jericó, habían marchado alrededor de ellas, etcétera, etcétera, y llegó un momento en que se gritó al séptimo día y cayó los muros. Leamos Josué 6:15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Después el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces, mire, Jericó, que era una ciudad, el primer día vamos a girar alrededor de Jericó, el segundo día también, el tercer día también, el séptimo día también vamos a dar 7 vueltas, y en la 7ª vuelta toque la trompeta, grite el pueblo y ¡brum!, abajo Jericó. Así también en el corazón del hombre, tanto venir a la congregación y oír la palabra de Dios, oír la palabra, oír el canto, oír la bocina, oír la trompeta, hay algo que en nuestro corazón se derrumba. Jericó también cae. Leamos 1 Corintios capítulo 10, verso 3. 2, 3. Todos juntos leamos para que no nos sintamos solos. 2, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, todos para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Entonces, el hombre, cuando está altivo en su razonamiento, cuando está altivo en su corazón, dice: no hay Dios. No, ¿de qué Dios tú me hablas? No, todo es producto de la casualidad. No, que la ciencia, que la luz, el aire, que los extraterrestres, que los dinosaurios, y no hay Dios. O sea, el hombre tiene muchos argumentos que se le vuelven fortalezas en la cabeza para no aceptar a Jesús. Cuando nosotros venimos a la congregación, cuando el pastor ora por nosotros, cuando cantamos un himno, cuando tocamos, cuando gritamos, cuando oramos, cuando danzamos, cuando marchamos, existe un momento en nuestra vida en que eso se derrumba y cae. La altivez que antes decía no hay Dios, cae. Y uno cuando cae viene rendido a Jesús y le dice: Señor, perdóname porque yo he sido un altivo, porque yo he sido un pecador, he tenido el manto babilónico en mi vida, he amado el dinero, he robado, he mentido, he engañado, he fornicado. Perdóname, Jesús. Es cuando el hombre se entrega a Jesús. Y creo que la mayor parte del pueblo cristiano ha pasado por ese proceso. Yo antes bebía, ahora yo no bebo. Antes robaba, ahora yo no robo.
Antes fornicaba, ahora ya no fornico. Antes insultaba y golpeaba, ahora ya no insulto ni pego. ¿Qué ha pasado? Los muros de Jericó han caído de mi mente y mi corazón. A ver, fíjate un ratito en tu vida, ¿cómo andan los muros en tu corazón? ¿Cayeron o todavía están ahí firmes? Puede que estén firmes todavía y esta noche caen. Ser que han caído y estás pensando reedificarlos. También eso que vamos a hablar minutos más adelante. Vamos al tercer punto, la maldición de Jericó. Y creo que hasta aquí hemos hecho una introducción para que todos entendamos qué era Jericó, lo que había en Jericó, lo que representaba Jericó y lo que representa hoy en nuestras vidas. Hasta aquí uno diría, pero pastor, ¿y qué tiene que ver con mi familia? Estamos en seminario para familia, estamos hablando de Jericó y ramos afines. Lo que yo le voy a hablar a continuación es la responsabilidad de padre de que los muros de Jericó no se vuelvan a edificar. Jesús dice que vino a deshacer lo que el diablo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos ayudó a derribar esa ciudad, a derribar ese hombre, esa mujer soberbia, a sacar de su corazón Babilonia, a sacar de su corazón el pecado, a sacar de su corazón la rebeldía, a darnos vista a los que estábamos ciegos, a sacarnos de la corrupción para volvernos santos. Pero cuando el hombre vuelve a hacer lo que antes hacía, antes de conocer a Dios, estamos hablando de reedificar el muro. ¿Qué dijo Josué? La maldición en en Jericó. Lea conmigo. Josué 6:26. Y lea fuerte, porque esto tiene que entrar a su corazón con fuego. 2:3. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito de delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué dijo, cuando vio destruido Jericó: maldito el hombre que quiera reedificar Jericó. Cuando empiece a colocar los cimientos, que muera su primogénito. Cuando concluya de reedificar y coloque lo último, la puerta, muera el menor. Y dice que Dios estaba con Josué. Esa maldición está vigente hasta el día de hoy. No ha cambiado, está vigente esa maldición. Pero veamos que hubo en una época, en la época de los reyes, Primera de Reyes, capítulo 16, 34, había un hombre que se llamaba Jeliel. Y Jeliel había decidido reedificar Jericó. Leamos 2:3. En su tiempo, Betel edificó a Jericó, todos a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová, no había hablado Josué, que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Giel significa vivo de Dios. Abiram significa padre de altura. Segub significa exaltado. Bájeme un poco el micrófono. No está hablando de un hombre mundano. Está hablando de un hombre que habitaba en Betel, un vivo de Dios. Está hablando de un siervo de Dios, está hablando de un pastor, está hablando de un evangelista, está hablando de un apóstol, está hablando de un profeta, está hablando de un pastor o de un maestro.
que le dio la real gana de reedificar Jericó. Murió el mayor, murió el menor. Ahora lo traeremos esto a nuestras vidas. Cuando el siervo del Señor decide reedificar Jericó en su corazón, de repente el pastor otra vuelta ha vuelto a ser altivo como antes. ¿A mí quién? ¿Quién va a venir a predicar? No lo conozco, no voy a venir. ¿Qué me va a enseñar? ¿Cómo? Y empieza a levantar el leudo, el orgullo. De repente uno ya no quiere trabajar, dice ya no voy a diezmar. ¿Por qué? Porque los diezmos es para el pastor, diezmos de los diezmos ya no hay. Ya no quiero diezmar. Empiezo a robar. ¿Y sí qué pasó? Este siervo del Señor está reedificando Jericó. La primera señal del hombre o de la mujer que empieza a hacer lo que antes hacía, lo que empieza a reedificar Jericó, lo primero que va a ver que su hijo mayor ya no quiere saber de Jesús. Hay una maldición en el pueblo cristiano. Dicen hijo de pastor, lo peor. Los hijos de los cristianos no quieren congregarse. Los hijos de los pastores no quieren saber del evangelio. Lo he pasado yo y lo debe estar pasando un consiervo que está escuchando en la radio. ¿Por qué? ¿Porque sus hijos son malos? No. Porque el pastor, el siervo, decidió reedificar Jericó. Cuando empieza, muere el mayor. Cuando termina, cuando no se da cuenta de su orgullo, muere el último. Espiritualmente. Entonces es una gran responsabilidad ser papá, ir a Cristo, ser vivo a Dios, pero no puedo reedificar Jericó. El día en que el hombre y la mujer van a reedificar Jericó tiene un precio y la factura son sus hijos. Uno podría decir, pastor, yo me congrego, aleluya, gloria al Señor, pero si no ha dejado como estaba Jericó, si ha dejado Jericó como estaba, va a ir adelante sus hijos. Pero si va a reedificar lo que Dios destruyó, es a precio de sus hijos. Siervos de la alabanza, siervos en la predicación, siervos evangelistas, maestros, pastores, que han tomado o han reedificado Jericó, sus hijos se apartaron del evangelio. Cristianos que han entregado su vida a Cristo en una primera etapa y en una segunda etapa han hecho lo que antes hacían de donde Dios los sacó, sus hijos hoy no se congregan. A no ser que se hayan arrepentido por voluntad propia y entregado su vida y han roto la maldición, es otra cosa. Pero existe potencialmente la actitud. Pastor, antes era cristiano, íbamos a las calles, evangelizábamos. Me he casado, pastor, y poco a poco el pastor me ha hecho tropezar, los hermanos, me ha apartado, he hecho mi vida un carnaval. ¿Y cómo están tus hijos? El mayor y la mayor, ¿cómo andan? No quieren saber de Jesús. Esa es tu factura. Esa es tu factura. Mucha responsabilidad que usted, cuando se entrega a Jesús, no reedifique Jericó. Y si lo reedifica, tiene un precio. Y páguelo, porque usted reedificó y la maldición está vigente. Hágamele un clic libre y vamos a entrar al cuarto punto. Los que se refugian. ¿Quiénes se refugian en Jericó? Jeremías capítulo 39, versos 5 al 6. Leamos por favor todos, 2, 3. El ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron. Y le hicieron subir a Zibla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció.
Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribia, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia, el rey de Babilonia, a todos los nobles de Judá. Si usted mira acá, dice que Sedequías escapó a Jericó. Sedequías era un rey que se portó mal con Dios, que hizo lo indebido a Dios, y cuando Dios lo llevó a la guerra y tenía que perder, él escapó a Jericó. ¿Qué pasa cuando el hombre peca? Cuando el hombre peca, su carácter vuelve a ser el de Jericó. ¿Dónde estaba ese esposo? ¿A vos qué te importa? Mucho me controlas. Yo te controlo a ti. Déjame que hagas lo que me da la gana. Sí, porque ya pecó. Y se ha refugiado en la soberbia de Jericó. Y en Jericó va a morir espiritualmente. Todos aquellos que pecan, todos aquellos que vuelven a hacer lo de antes, es reedificar Jericó para vivir en ella. Las veces que usted peque, peque o ya pecado, ya no quiere estar en Jerusalén, no quiere estar delante de Dios, quiere vivir dentro de una ciudad cerrada, bien cerrada. ¿Por qué estás así, hija? ¿Por qué tu carácter? ¿A vos qué te importa? Me da la gana. Pero dime algo, no quiero decirte. Déjame a mí, son mis cosas. Se cerró en Jericó. Se cerró en el pecado. Vuelva, por favor. Quinto punto. Las aguas son sanadas en Jericó. Que era un lugar 250 metros bajo el nivel del mar. Pese que hay hartas palmeras, hubo un tiempo en que las aguas se echaron a perder. Segunda de Reyes 2:18. Leamos 2:3. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fuisteis? ¿No os dije yo que no fueseis? Desde la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Jericó, esta ciudad que está ahí, en un momento las aguas que eran malas, y además la tierra era estéril. Eso era Jericó. Entonces el profeta tiene que hacer algo. Lea conmigo verso 20, 2:3. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo. Cuando nosotros vivimos en Jericó y este cuerpo es malo y es estéril, dice Dios: traigan una vasija con sal, metan en las aguas, y fueron sanadas. Nosotros somos ¿qué? Luz y sal. Entra Jericó a sanar las aguas. Solo la palabra de Dios, la luz del Evangelio, puede curar el corazón del hombre. Si tu vida está metida en Jericó, hay una solución: la sal. No la sal física, sino la palabra de Dios, tu testimonio,
puede cambiar vidas en Jericó. Aguas. Vuelva, por favor. ¿Qué hacía Jesús en Jericó? Hágame un clic y vamos a ver qué hizo Jesús en Jericó. Cuando Jesús fue a Jericó, grande fue la sorpresa que vio a un ciego, el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, Marcos 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. De repente, hoy en día, cuando Jesús se acerca a Jericó y cuando se acerca al hombre, la calidad del padre de familia y la calidad de la madre de familia sea como un ciego que está sentado junto al camino. No está en el camino de Jesús, sino que está sentado junto al camino. Y cuando uno mira a Jesús, Bartimeo le dice: Jesús, ten misericordia de mí. Estoy ciego, estoy sentado, estoy postrado, mas tengo una capa para protegerme del frío y de las inclemencias del tiempo. Pase por favor al verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguían a Jesús en el camino. Vale decir que aquellos que viven en Jericó, aquellos que viven en esa tierra cerrada, bien cerrada, son ciegos. Son personas que no se dan cuenta, que no pueden ver más allá de sus ojos. Personas que están embarradas en el pecado, en el adulterio, la fornicación. Gente que está acostumbrada a robar, gente que está acostumbrada a la corrupción. Y ahorita voy a hablar de la corrupción. Gente que está acostumbrada a la mentira. Y esa gente que tiene por calidad de vida esa forma de vida que les menciono, son personas ciegas que no se dan cuenta del pecado ni de Dios. Solamente Jesús puede abrir nuestros ojos y decir: no está bien lo que estamos haciendo, estamos pecando. Deje su capa, acérquese a Jesús. Y no le diga: quiero ver. No le dijo el Bartimeo: quiero ver. ¿Qué le dijo? Que recobre la vista. Cuando dices recobre, quiere decir que antes miraba. Quería recobrar aquello que tenía. Vale decir que el hombre que vuelve a ser antes, otra vuelta se vuelve ciego. Bartimeo para mí era un hombre cristiano, y muy bien cristiano, que fue a vivir a Jericó y se volvió ciego por desobediente. No estaba en el camino, estaba junto al camino. No estaba en pie, estaba sentado y tapado con su propia cobertura, porque dejó a Dios para irse a Jericó. Y cuando se fue a Jericó, se fue ciego. Y cuando fue ciego y pasaba Jesús, él dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque le conocía quién era Jesús. Y cuando fueron de Jesús, cuando le llamó Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, quiero recobrar la vista, quiero volver a mi primer amor, quiero volver a congregarme, quiero volver a ser cristiano, quiero volver a hacer lo que era antes. Hay un porcentaje muy alto en la sociedad que por lo menos han asistido un tiempo a Jesucristo, un tiempo se han congregado, un tiempo han llevado la palabra, un tiempo han leído la palabra. Me sorprende cuando yo predico el evangelio a muchas personas, y la mayoría de estas personas me dice: pastor, antes yo me congregaba y ahora lo dejé.
¿Qué está diciendo esta persona? Antes yo me congregaba, pero he reedificado Jericó y me fui a vivir a Jericó, y en Jericó me he vuelto ciego, inútil y sentado, mendigando amor. Y mi familia también. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Tu fe te ha salvado, hijo. Le devolvió la vista. Segunda parte. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Quién más habitaba en Jericó? Zaqueo. Zaqueo era un publicano, jefe de los publicanos. Lucas capítulo 19, versos 1 al 3. Zaqueo era un hombre chiquitito, altamente hábil para manejar los dineros, sabía extorsionar, sabía robar, era judío que trabajaba para los romanos, era el que cobraba impuestos, tenía el poder de Roma para exigir, y todo lo que cobraba llevaba al imperio romano, y de lo que cobraba una parte se quedaba con él. Ese era Zaqueo. Era un hombre que trabajaba para el poder ejecutivo de Roma. Leamos Lucas 19, versos 1 al 5. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús, cuando entró a Jericó, está yendo a rescatar aquello que se había perdido. Zaqueo no era un publicano normal, era jefe de los publicanos, era el más habilidoso de todos los hábiles. Pero este Zaqueo había visto o había oído que Jesús era la solución para su problema. De repente muchos dicen: necesito dinero para ser feliz, para tener tranquilidad. Si tuviera plata, tuviera casa, tuviera auto, tuviera que comer y no me preocuparía de este mundo. De repente diría alguien: yo quisiera tener dinero para que mi familia no sufra. Este jefe de los publicanos era rico, pero su corazón era aparente. Y dice que como sabía que Jesús podía ser la solución, había una multitud que no lo dejaba ver. No podía ver a Jesús porque había una multitud que le seguían. Entonces él decidió subirse a un sicómoro, y sicómoro quiere decir apariencia. Se subió a un árbol de apariencia para ver a Jesús. De repente le dijo: yo estoy bien, solamente quería saber quién eras, Jesús, tanto que hablan de ti, quería verte. Y Jesús, cuando lo mira en Zaqueo una necesidad. Necesito de Jesús. Pese que estoy parado en un árbol de apariencia, pese que a todos dije: ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, hermano, papacito, todo bien. Dentro de su corazón de Zaqueo había el anhelo de ver a Jesús. Dios mira el corazón, no solamente lo que está delante de los ojos de los hombres. Y vio en Zaqueo una necesidad de Dios, y como lo vio en una apariencia, le dijo: desciende, muchacho, coloca los pies sobre la tierra, hoy voy a estar en tu casa. Hay muchos hombres, padres de familia, matrimonios que están en un sicómoro queriendo ir a Jesús, pero por el qué dirán no se acercan a Jesús. Tengo un camarada que me dijo:
quiero ir a la congregación, quiero aprender la Biblia, pero me da miedo perder a mis amigos, me da miedo perder la posición que yo tengo. Estoy bien en el sicómoro, en otras palabras. Pese que Jesús le dijo: ya, desciende. De repente muchos están escuchando la radio. Si algún ujier me ayuda con los niños que no caminen tanto, decirle: obedece a Jesús, desciende del sicómoro y ven a Él, que Él puede cambiar tu vida. Termina esta historia cuando Jesús va a comer a la casa de Zaqueo. Y cuando Jesús entra en la intimidad del hombre, el hombre se muestra realmente quién es. Y le dice Jesús: si alguien es robado, voy a duplicar, cuadruplicar lo que he robado. Voy a cambiar de vida, porque sé que el dinero no es todo, sino es Jesús en mi corazón. Y Zaqueo cambió. ¿Quién más vivía en Jericó? Vivía una ramera, Rahab. Rahab, ramera, vivía en Jericó. Y vivía en el muro de Jericó, en la periferia de Jericó. O una mujer que decidió vender su cuerpo para sustentar su comida o su vicio, no sé cuál será la verdad. Pero cuando escuchó de un pueblo victorioso, cuando escuchó de un ejército que venía, el ejército que estaba guiado por la mano poderosa de Jesús, Rahab creyó, cambió de vida, y en ese cambio de vida vino a ser linaje para que venga Jesús. Llegó a ser, si no me equivoco, la tatarabuela del rey David. ¿De qué estoy hablando, amados? No importa quiénes vivan en Jericó, Dios nos puede cambiar. ¿Qué es lo que no quiere Dios? Que reedifiquemos Jericó. Ya cayó, déjelo caído, es ruina. Lo que era antes usted y yo es ruina. No levante nuevamente los muros, porque es al precio de sus hijos. Véngase un tecladista. ¿Cuánto valen sus hijos para usted? ¿Valdrá la pena que por un puñado de dinero mueran sus hijos? ¿Valdrá la pena por un momento de fornicación que mueran sus hijos? ¿Valdrá la pena por un alegrón en una noche, un adulterio con un desconocido o una desconocida, que mueran sus hijos? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena que por un momento de soberbia, por un momento de orgullo, mueran sus hijos? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena por un momento de estar en Babilonia en una actividad establecida por Nabucodonosor, en un preste? ¿Valdrá la pena que mueran sus hijos? Después de que hemos conocido la gracia y el poder de Jesús, ¿valdrá la pena ver a sus hijos muertos en este mundo sin que sepan de Dios ni que le interese de Dios, por volver a colocar ladrillos en el muro? ¿Valdrá la pena? A ratos, cuando miro esta parte de la palabra, digo: Señor, cuánta autoridad me has dado para que mi actitud repercute en la vida de mis hijos. Todos queremos tener hijos y Dios nos los da. Y cuando los tenemos en nuestros brazos, decimos: ay, nanay, qué bonito, mi hijito. Pero cuando pecamos, no decimos: qué bonito, mi hijito. Espiritualmente decimos: ¿qué me importa? Que mueran. Prefiero yo satisfacerme. Qué responsabilidad de papá.
cuando el papá decide saciar su corazón de Jericó a costa de sus hijos. No vale la pena. Ese discipulado está centrado a que si tú llegaste a Jesús, ve por la vida de tus hijos. El hecho que seas cristiano y sigas a Jesús tiene que repercutir que Jericó se quede en ruinas. Es pasado. Dios nos sacó de esa maldición del pasado. Dios destruyó. Para eso hemos marchado, para eso hemos dado vueltas, para eso nos hemos congregado, para eso hemos orado, para eso hemos ayunado, para eso hemos alabado al Señor, para que caiga Jericó. ¿Y por qué quieres reconstruir Jericó? ¿Acaso costó 50 centavos el que caiga? Para que caiga Jericó se necesitó fe. Dice que por la fe cayó Jericó. Para que caiga Jericó han pasado tiempos de ayuno con el Señor, tú y yo. Para que caiga Jericó hemos marchado y hemos caminado en el Evangelio, hemos caminado en la obediencia a Dios. Para que caiga Jericó hemos clamado y hemos gritado. Y por un plato de lentejas ¿vamos a reedificarla? Creo que no vale la pena, no es negocio. ¿Y reedificarla para qué? ¿A precio de nuestros hijos? Para verlos a nuestros hijos perdidos en el alcohol, para verlos a nuestros hijos apartados de Dios, para verlos a nuestros hijos decir: yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero congregarme, tú eres un fanático, todo me quieres llevar a la congre. Usted quiere verlo a su hijo y decir: no me da la gana ir a la congre porque todos son fanáticos, tus hermanitos no los quiero, a ninguno los soporto. Y yo he pasado por eso. Y cuando yo escuché esta voz del Señor, lloré, porque dije: no es mi hijo el culpable, soy yo. Yo no lo puedo condenar y golpear a mi hijo, porque el culpable soy yo. Yo he edificado Jericó. Si una vez cayó el muro, puede caer la segunda vez. Y una vez que caiga la segunda, prefiero morir a colocar un ladrillo más encima. Porque el día en que coloque un ladrillo encima es a precio de mi hijo primogénito, del mayor. Y el día en que termine es a precio del último. Y no es negocio. En esta tarde yo quiero pedirte que hagas un examen en tu corazón, que hagas una prueba y decir: ¿qué es lo que estoy haciendo de donde Dios me sacó? Si antes mentía y cuando me entregué a Dios dejé de mentir, ¿por qué estoy volviendo a mentir? ¿Por qué estoy volviendo a reedificar Jericó? Si las aguas fueron sanadas y hoy tengo una economía próspera, si hoy puedo disfrutar de una estabilidad económica porque las aguas fueron sanadas por Dios, ¿por qué reedificar el muro? Si antes no tenía que comer y hoy tengo que comer, ¿por qué reedificar el muro? Si antes no tenía trabajo, ¿por qué hoy que tengo trabajo y soy bendecido por Dios, por qué tengo que reedificar Jericó? Si antes no tenía hijos y ahora tengo hijos, ¿por qué reedificar Jericó? No tiene sentido, ¿verdad? Yo quiero invitarle a que se ponga en pie. Quiero invitar a la audiencia de la radio que deje de hacer sus actividades y tomemos un tiempo para orar.
¿Cuánto has edificado ya? Es que pastor, antes yo era mansito, pero otra vuelta he tenido que tener mi carácter para que me entiendan. No es así. En ningún lado de la Biblia dice porque te traten mal vas a cambiar de carácter y te vas a parecer al diablo. No dice. Dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En ningún momento dice volvete con carácter del diablo. Él es soberbio, él es altanero y altivo, él es orgulloso y vanidoso, y cuando habla mentira, y dice que es padre de mentira y es homicida, y todo aquel hombre que trata mal a su prójimo es homicida. En un lugar de la Biblia dice vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque habláis mentira. No tiene sentido cambiar nuestra forma de ser por las adversidades que tenemos cotidianamente. Cuando nosotros cambiamos y utilizamos las armas del mundo para ejecutar nuestra justicia, espiritualmente estamos reedificando Jericó. ¿Puedes hacerlo? Sí. Vas a aparentemente estar cerrado y bien cerrado. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Y los muros, si están reedificados o no, no lo miran tus ojos, lo miran los ojos de Dios. Y dice todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es que no, la Biblia dice así, pero otras cosas la realidad, altivo. No, es que yo quiero Dios a mi manera, altivo. No, es que se ha escrito en otro tiempo la Biblia, lo han hecho hombres, altivo. Estás dentro de Jericó y no te das cuenta porque estás ciego. Pero míralos a tus hijos y te darás cuenta que reedificaste Jericó. No necesitas convencerme y decirme no, pastor, no pasa nada. Mira a tus hijos y ahí tienes la respuesta. Ahí está. No necesitas ir lejos de tu casa, necesitas ver a tus hijos. Y si tus hijos están vivos en Cristo, gloria a Dios, los muros nunca se levantaron. Está ahí como ruinas. Pero si tus hijos no quieren saber de Cristo, algo hiciste mal, amigo. Levantaste muros que debían estar nomás en el suelo. Levante su manito y hable con Dios. Señor, te pedimos perdón por esta tarde. Perdón por la dureza de impartir tu palabra, Jesús. Sé que la verdad duele, que lastima, pero también sé que sana. La circuncisión del corazón es como la circuncisión del prepucio. Duele porque sin anestesia se hincha, pero sana. Que hoy tu corazón sea circuncidado, sea cortado con ese cuchillo del Espíritu, con esa espada, y que nazca en ti un cambio de verdad. Si los muros cayeron, déjalos ahí. Y si volviste a reedificar, hoy que vuelvan a caer. Señor, yo levanto mis manos por los hombres y mujeres que nunca reedificaron Jericó, por los que están en el salón y por los que oyen la radio. Bendito y alabado sea tu nombre por aquellos hombres y mujeres obedientes que jamás reedificaron Jericó. Gloria a Dios por esos padres que hoy disfrutan de hijos benditos, llenos del poder de Jesucristo. Te alabo, Jesús, por esos padres responsables que entendieron el mensaje, que temieron a tu palabra y lo obedecieron, y que hoy pueden disfrutar de una descendencia que glorifica tu nombre.
Te doy gracias por esos matrimonios que nunca levantaron una sola piedra para reedificar Jericó. Porque lo que tú destruiste quedó destruido. Te glorifico, Jesús, por aquellos siervos y siervas, hijos tuyos, que jamás levantaron una piedra para levantar el muro, ni se les pasó por la cabeza. La gloria es tuya, Jesús. Te bendigo, te alabo, Jesús, porque tienes una descendencia maravillosa. Pero también oro, Señor, por aquellos que hemos reedificado, y te pido perdón, porque más ha sido nuestro placer, nuestra satisfacción, sin preguntarnos a qué precio. Que no hemos visto la vida de nuestros hijos, sino hemos visto nuestros intereses. Que no hemos visto el futuro de ellos, sino hemos visto la satisfacción momentánea nuestra. Porque hemos sido egoístas y hemos pensado en nosotros y no en la descendencia que tú nos has dado. Perdóname, Jesús, por mi locura. Perdóname, Jesús, por mi insensatez. Perdóname por mi ceguera. Perdóname por mi corrupción. Perdóname por mi paganismo. No entendí el primer mensaje. Hice una mala lectura de tu palabra. Pero me duele verlos a mis hijos así. Cuánto se amarga mi corazón, Jesús, de ver hijos de siervos y de siervas, de hermanos cristianos, hijos que se pierden y no te reconocen como Dios. Se desgarra mi alma ver una generación que cae por la ineptitud de sus progenitores, que tienen doble vida. Perdóname, Jesús, y te pido perdón por tu pueblo insensato. Te pido perdón por aquellos hombres y mujeres que se complacen en reedificar Jericó. Te pido que tengas una vez más misericordia de nosotros y que destruyas aquello que ya una vez lo destruiste. Que caigan los muros, Jesús. De repente no tengo fuerzas ni para gritar, porque el dolor me consume. Sana mi corazón. Solamente me queda el gemido de mi alma, que anhela y tiene sed de ti, como un ciervo brama por la corriente de las aguas. Te necesito, Jesús. Te pido que tu misericordia se amplíe en mi vida y que esos muros edificados vuelvan a caer. Señor, circuncida mi corazón. Apártame, Señor, de este mundo pecador. Que venga luz a mi mente y a mi corazón, y que me interese la vida de mis hijos. Perdóname, Dios. Perdóname, Rey.